¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en este tiempo de nuestro devocional de miércoles en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Siempre es un gozo, un gusto que ustedes nos acompañen. Agradecemos precisamente que estén con nosotros, a todos ustedes, hermanos, familiares y amigos. Y pues vamos a tener este tiempo de devocional. Vamos a, como lo hacemos en todo momento, vamos a poner este tiempo en oración. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque solamente tú eres Dios y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, que haya hecho las maravillas, Señor, como tú. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, queremos agradecerte el cuidado que tienes para con nosotros, tu guarda, tu protección, tu provisión, Señor. Tanto amor que derramas para nosotros abundantemente en Cristo y por tu Espíritu. Y queremos poner también este tiempo de devocional en tus manos para que con esta pequeña pues estudio, Señor, podamos comprender o entender las características que tienen los dones espirituales que nos diste por medio de tu Espíritu para edificación de tu iglesia. Gracias por este tiempo y alabado sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues eh, nosotros vimos, hermanos, aquí en la Iglesia Bautista Peniel, el domingo anterior, nuestro hermano Juan Emanuel Huitrón nos compartió la palabra en el domingo, hermanos, y nos enseñó sobre un acróstico muy bonito que él hizo, que es casa, sobre la forma en que la iglesia, el liderazgo debe administrar la misma, la grey de Cristo, ¿sí? Que es capacitándonos, apoyándonos mutuamente, teniendo servicio, ¿verdad? Y afirmando a los santos en el crecimiento del conocimiento de Dios. Pues en esta parte, hermanos, quisiera yo reforzar en este tiempo de devocional, porque dentro de eso está, cuando dice que es servicio a los santos, en el servicio a los santos se tocó el punto sobre los dones espirituales. Y yo quisiera en este tiempo, hermanos, pues compartir con ustedes precisamente sobre los dones espirituales, pero en este momento, sobre todo, los dones espirituales, pero las características. Todavía no voy a llegar al punto de para qué son, cómo se utilizan los dones espirituales, sino que quiero hablar primeramente de las características que tienen los dones espirituales. Y para esto primero quiero comenzar con ustedes con una definición, con una pequeña definición sobre los dones espirituales. Se las voy a leer, se las voy a mostrar a ustedes, y es que los dones espirituales son las capacidades y habilidades sobrenaturales con las que Dios equipa a los creyentes en el ministerio de la iglesia. Lo vuelvo a leer, hermanos. Los dones espirituales son las capacidades y habilidades sobrenaturales con las que Dios equipa a los creyentes en el ministerio de la iglesia. Esos son los dones espirituales, capacidades, habilidades. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo nos ha investido de poder, hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo, es el poder de Dios, es precisamente en que nos ha capacitado y nos ha dado las herramientas necesarias para que el cuerpo de Cristo sea edificado mientras servimos unos a otros, ¿verdad? Y entonces, esa es una, llamémosla así, una definición de los dones espirituales. Entonces, hermanos, son capacidades, es decir, nos capacitan para servir a los santos, son habilidades para servir a los santos. Y adelanto un tercer punto, hermanos, si es que el Espíritu Santo nos capacita, nos da habilidades para servir a los santos, pero con el propósito de la edificación del cuerpo de la iglesia, ¿no? Entonces, eso lo adelanté un poquito, pero vamos a entrar, hermanos, en este devocional, en este tiempo de estudio. ¿Cuáles son las características del Espíritu Santo? Antes de esto, quiero hacerles las preguntas. Si nosotros tenemos dones espirituales, ¿has identificado un don espiritual en tu vida, una habilidad que Dios te ha dado para servir a la iglesia y edificar a los santos? Si lo has identificado, te quiero hacer esta pregunta también, y es: ¿de parte de quién vienen estos dones espirituales? ¿Son esencialmente tuyos? ¿Son innatos? ¿Es porque tú naciste así? ¿Porque tú ya lo traías? ¿O es porque ese don o esa habilidad espiritual que te ha capacitado para servir a la iglesia es precisamente algo que Dios te ha regalado, algo que viene de Dios para que tú seas equipado para el servicio de los santos? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 13. Vamos ahí en sus Biblias, Romanos 12,
Versículo 13 nos dice algo interesante para empezar a resolver esta pregunta. Algunos tal vez ya tengan la respuesta, pero vamos a dejar que la Biblia también nos confirme y nos hable. Romanos 12:13 dice así el texto: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, dice el texto, la hospitalidad. Entonces, por supuesto, los dones espirituales, hermanos, son dados por el Espíritu Santo. Dios es el que nos ha dado a nosotros los dones y nosotros no podemos decir que son nuestros. Nosotros debemos observar y reconocer que es algo que Dios nos ha dado por su gracia. 1 Corintios 12, del 6 al 9. 1 Corintios 12, del 6 al 9 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, ¿verdad? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque esto es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones, sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, ¿quién nos da, hermanos? Estas habilidades, dice, son dadas por el mismo Espíritu. Así que, hermanos, Dios nos ha dado capacidades y habilidades espirituales sobrenaturales para que nosotros podamos servir a los santos. Ah, ojo, cuando digo sobrenatural, hermanos, no nos vayamos a, pues, como hacerlo más de lo que la Biblia dice. Cuando hablamos de sobrenatural es que son dones que no vienen de nosotros, sino que vienen de Dios. Y al venir de Dios, a eso nos referimos como dones sobrenaturales. Recuerdo mucho esas películas de principios de los años 2000, que eran los X-Men, y que había una escuela donde se les ayudaba a estos jóvenes que tenían como poderes sobrenaturales, dones sobrenaturales en una escuela, a dominar o a controlar sus dones espirituales porque eran sobrenaturales, ¿no? Algunos convertían las cosas en hielo, algunos tendrían control sobre las tormentas, otros provocaban temblores y muchas cosas, hermanos, y se les enseñaba a tener control sobre ellos, pues porque precisamente eran sobrenaturales. No nos referimos a esto, no somos como en las iglesias, hermanos, no lo voy a mencionar así, no somos como los X-Men, no se nos dieron para eso los dones espirituales. No estamos hablando de sobrenatural en ese aspecto, sino sobrenatural es que son dones que provienen de Dios, no de nosotros, y puesto que provienen de Dios, son sobrenaturales, porque son dones que Dios nos entregó. A eso nos referimos, ¿verdad? No que sean de nosotros. Entonces, los dones espirituales, hermanos, son dados por Dios mediante el Espíritu. Es algo interesante. Cuando tú vas a trabajar en la iglesia, estás desarrollando algún don, se te da la oportunidad, y Dios te da la oportunidad de que tú sirvas en tu iglesia, en algún área, en algún ministerio, hermano, hermana. Recuerda siempre que este don, esta habilidad que te capacita para servir a los santos, fue dado de parte de Dios. Y como esto que fue dado de parte de Dios, tú y yo tenemos que dar a Dios cuentas de lo que estamos haciendo en el ministerio que Dios nos dio. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11 dice así el texto, se los leo. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministra a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, porque en todo sea, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y es interesante que el texto dice: si alguno habla, habla de parte de Dios, ministrelo de parte de Dios. Si alguno hace alguna cosa, es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien suministró ese don espiritual para ponerlo a los pies de la iglesia, a los pies de los santos. Entonces, primera característica, hermano, hermana, es que los dones espirituales que Dios nos dio son, hermanos, dones que Dios nos ha dado. A Dios le pertenece y a Dios le tenemos que dar cuentas de esos dones. No son de nosotros, son sobrenaturales en el aspecto de que vienen de parte de Dios. Entonces, los dones espirituales son dados de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Ha sido el Espíritu Santo quien nos ha dado esos dones. En un segundo punto, hermano, hermana, vamos a darnos cuenta que los dones espirituales son capacidades y habilidades sobrenaturales. Aunque ya les expliqué este punto de alguna manera con el primero, de que son capacidades y habilidades sobrenaturales, pues vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a este punto. Fíjense, 1 Corintios
este, 12, vamos a ir, a ver, permítame, es 1 Corintios 12, dice así el texto. Nos habíamos quedado ahí en el versículo 9, ¿verdad? De 1 Corintios 12. Entonces vamos a ver desde el versículo 10, les voy a leer 1 Corintios 10, 12, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, ¿verdad? Entonces, otra vez venimos observando que es de parte del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que ha dado esos dones sobrenaturales, ¿ok? Otra vez yo les decía, sobrenaturales, entendámoslo entonces, hermanos, discúlpenme si soy como reiterativo o repetitivo en este punto, es habla del origen, no de la forma en que se realiza. Cuando decimos que dones sobrenaturales es el origen es de Dios y no la forma en que se desarrolla, como para que no pensemos que siempre tenemos que estar como algo todavía se puede enseñar, la cual respetamos, pero no estamos de acuerdo en que todo el mundo tiene que hablar en lenguas, todo el mundo tiene que hacer milagros, todo el mundo tiene que profetizar, todo el mundo tiene que hacer señales. No, porque el sobrenatural no habla, hermanos, de la forma en hacer el don, ¿no? En el que se desarrolla el don, hermanos, sino del origen del don que es de parte de Dios. Efesios 4, del 7 al 8, si van conmigo ahí en Efesios 4, versículo 7 al 8, dice así el texto. Perdón, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y está diciendo aquí, hermanos, este texto en su contexto histórico está diciendo que Pablo está mirando a Jesucristo como aquel general o aquel rey que fue a la batalla, ganó la batalla, conquistó, y al regreso a su ciudad no solamente viene con la victoria de la conquista, sino que trae detrás a aquellos que han sido conquistados y aquellas riquezas del lugar en la cual se ha conquistado, pero además estas se las reparte a sus soldados, a todos que fueron fieles y pelearon, le repartió todas esas riquezas a los soldados que pelearon con él en la batalla, ¿no? Llámese riquezas, llámese propiedades, llámese terrenos, eso lo repartía el general, hermanos, y por eso los soldados eran fieles a sus generales cuando peleaban, porque ahí va a haber una recompensa. En este punto lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, es que Cristo, hablando de dones espirituales, aunque tomó esta imagen de la antigüedad, el apóstol Pablo está diciendo que Cristo en los dones espirituales los repartió a nosotros, ¿verdad? Puesto que Él es el que conquistó, nos lo repartió a nosotros y viene de su mano, viene de su conquista. Por eso es que los dones espirituales son capacidades y habilidades sobrenaturales. Eso nos lleva además de esto. Entonces, para pasar al tercer punto, recordemos, los dones espirituales son dados por Dios mediante el Espíritu, no nos pertenecen a nosotros, ¿no? Es algo que Dios nos dio. Los dones espirituales, hermanos, son dones y capacidades sobrenaturales. Y vamos al punto 3. Los dones espirituales, hermanos, son repartidos por el Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios de acuerdo a su propia voluntad. Dios es soberano en la forma en que reparte dones y habilidades espirituales en los creyentes. Entonces, los dones espirituales son repartidos por el Espíritu de Dios de acuerdo a su propia voluntad. Dios es soberano en este punto. Perdón, regresamos a 1 Corintios 12, que es donde viene muy desarrollado esta parte de este tema de los dones espirituales, hermanos. 1 Corintios 12 dice, habíamos ya leído el versículo 11, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu departiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quiere quién? El Espíritu Santo. Como Dios quiere usarnos dentro de la iglesia. Es Dios, hermanos, quien nos ha querido usar dentro de la iglesia. Y entonces Dios, por medio de su Espíritu, soberanamente pone dones en cada uno de nosotros para que los pongamos a los pies de los santos. Así que no hemos elegido tú y yo los dones espirituales y esas habilidades, no las hemos elegido nosotros.
Dios ha elegido con qué don o con cuántos dones tú y yo vamos a servirle a Él por medio de la iglesia, por medio de la edificación de los santos de la iglesia. Así que ese es un punto también importante, y es que es el Espíritu Santo el que nos coloca en el cuerpo de Cristo, pero también es el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, los que nos dan los dones espirituales, las habilidades espirituales para que tú y yo podamos servir a los santos, ¿verdad? Hay una, dentro de la adoración dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia está la adoración, la música. A mí me encanta la música, hermanos, me encanta cantar, pero hay una cosa, Dios me dio un poco de habilidad para algunos instrumentos musicales, Dios me ha dado solo un poco de habilidad para algunos instrumentos musicales, pero no me dio la habilidad de cantar, hermanos, no tengo voz de cantante, ¿no? Apenas puedo ser un poco entonado, hermanos, tengo la habilidad para tocar algunos instrumentos musicales como bajo o guitarra, por ahí algunas veces la armónica, hermanos, pero de ahí en fuera que yo tenga una voz de cantante, no. Entonces no me lo dio el Señor. Tengo otras habilidades musicales, pero no el ser de cantante. Y a lo mejor tú quieres y deseas en la iglesia servir de cierta manera como tú quieres o te gustaría servir, pero tienes que identificar y pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, y a la iglesia, oigan, ayúdenme a ver de qué forma puedo encontrar que Dios me ha dado un don para servir a la iglesia, y te vas a dar cuenta que ese don Dios te lo ha dado no solamente porque tienes la facilidad o la habilidad, sino porque además lo haces bien y la iglesia te confirma en ese servicio y en esa habilidad. Entonces, hermanos, no solamente tienes esa habilidad o facilidad para hacerlo, ¿verdad? Lo desarrollas bien, pero además la iglesia te lo confirma en la forma en que nos podemos dar que Dios nos ha dado, dar cuenta que ese Dios nos ha dado ese don, hermanos. Entonces es importante que nosotros podamos orar y desarrollarnos dentro de la iglesia, en donde nuestro liderazgo nos invite a servir y nosotros veamos que tenemos esa facilidad o habilidad. Y va a ser la iglesia, hermanos, Dios por medio de la iglesia, el Espíritu Santo por medio de la iglesia, que nos va a confirmar que Él nos ha dado ese don para servir a los santos. Dice el versículo 18 de 1 Corintios 12, 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Punto importante, como Él quiso. Entonces, hermanos, no es, decía el apóstol Pablo tenía una frase interesante, decía que no es del que quiere ni del que corre, ¿verdad? Sino del que Dios tiene misericordia. Y lo quiero utilizar un poquito, hermanos, no saliéndome tanto de su contexto, pero sí en un principio bíblico. Hermanos, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, hermanos. Aunque eso habla de salvación, hermanos, lo quiero utilizar en un principio bíblico como no es que yo quiera tener un ministerio en la iglesia, no es de que yo me apresure o force a que la iglesia me dé algún ministerio, no, es el don, la habilidad que Dios me ha dado, que de Él proviene, con el cual me va a desarrollar, me va a ejercitar y a perfeccionar para ponerlo a los pies de los santos. No soy yo quien elige en dónde quiere estar para servir a los santos, es Dios quien nos ha colocado, amados hermanos, hermanas, en el cuerpo de Cristo para servirle. Vamos al cuarto punto y recapitulamos. Entonces, características de los dones espirituales. Primero es que vienen de Dios. Su origen es de Dios, su origen es divino, es el Espíritu Santo el que nos ha dado esos dones. Como vienen de Dios, su segundo punto es que son dones sobrenaturales. Otra vez, sobrenaturales no es la forma del don, sino el origen del don. Es que viene de Dios, y como viene de Dios y no viene de los hombres, de ahí es que es sobrenatural. Los dones espirituales, hermanos, son dados a todos y cada uno de nosotros de acuerdo a su propia voluntad. Él es el que nos quiere colocar en la iglesia, en el lugar donde quiere que nosotros sirvamos, y tú y yo tenemos que ser dóciles y obedientes en esta parte. En el punto 4, hermanos, los dones espirituales, hermanos, son tan vastos que son diferentes maneras en que Dios usa la iglesia para servir a los santos. Así que hay diversidad o una gama amplia de dones espirituales. No hay, en la iglesia de Cristo, hermanos, hay muchas maneras de servirle a Dios, de rendirle culto, de rendirle adoración y servicio, y es por medio de los santos de la iglesia. Y en la iglesia hay muchas formas de servir a Dios. No hay una sola forma de servir a Dios, hay muchas formas. Y además,
vamos a ver que las formas o las maneras en que se pueden servir a Dios, hermanos, no solamente habla de la cantidad de personas en la iglesia, sino de la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Vamos, estamos aquí en 1 Corintios 12, del 4 al 5. 1 Corintios 12, del 4 al 5 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, ¿verdad? Así dice el texto. Entonces, hermanos, aquí vamos a observar, el texto está diciendo hay diversidad de dones, y luego hace toda una lista de dones, hermanos. Entre ellos hay dones de trabajo, hay dones de enseñanza, en aquellos tiempos había dones de milagros, dones de sanidad, y el punto importante no está en cargarnos en los dones de milagros y sanidades, sino en que hay diversidad de dones, hay diferentes formas de poder servir a Dios y a la iglesia por medio de los santos, hermanos. Así que hay muchas formas de servir al Señor, hay muchas maneras en las cuales Dios ha puesto a que nosotros podamos servirle a Él en medio o por medio de la iglesia, hermanos. Y esto lo tenemos que aprovechar porque así es la vasta forma en que Dios trabaja en su iglesia. Fíjense, Romanos 12, del 4 al 5, habla algo similar. Romanos 12, del 4 al 5, dice así el texto: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, dice el texto, los unos de los otros, ¿verdad? Así que, hermanos, hay muchas formas de servir al Señor. No hay un lugar en la iglesia donde tú no puedas entrar a servir. Hay muchas formas en que tú puedes servir dentro de la iglesia. Y también algo importante: no hay ministerio más grande, ni más brillante, ni más importante dentro en la iglesia. La diferencia entre los dones o la forma de servir en la iglesia, hermanos, no está, hermanos, en la grandeza de la posición de la persona. Es decir, no está en los títulos, no está, hermanos, sí, no está en los títulos, en los nombramientos, está precisamente en la forma en que servimos. Eso es la importancia, no en los títulos o nombramientos, sino en la forma que servimos. De tal manera, hermanos, el pastor tiene su responsabilidad de alimentar a la grey por medio de la predicación. Así también hay otros que tienen la responsabilidad de enseñar a otras áreas en la iglesia, como la escuela dominical infantil. Hay otros que tienen la responsabilidad de llevar al pueblo de Dios los días domingo para alabarle. Esa es su forma de servir. Hay quienes sirven a la iglesia en las áreas materiales, mantenimiento, remodelación y muchas cosas, hermanos. Ahí sirven a la iglesia. Hay quienes sirven a la iglesia cuando están ahí, tú llegas y te reciben, que les llamamos sugieres, es su forma de servir. Hay quienes sirven en la iglesia, hermanos, cuando vienen a la limpieza. Y cada uno de estos ministerios, me faltan muchos más para hablar de esto, hermanos, pero cada uno de los ministerios administrativos, de servicio, de limpieza, de enseñanza, cada uno de estos, hermanos, cualquiera de estos ministerios son de alta importancia delante de Dios, y Dios quiere que lo hagamos y lo desarrollemos con diligencia. Entonces hay amplitud de dones. Yo, cada que tengo la oportunidad, me gusta compartir con los hermanos y con ustedes que el primer ministerio formal, hermanos, que Dios me dio en una iglesia, el primer ministerio formal que Dios me dio en una iglesia, es que yo era el encargado de barrer y trapear el salón del auditorio, hermanos, poner las sillas y lavar los baños. Ese fue mi primer ministerio, y por supuesto hay todo un número de hermanos y hermanas que conocieron mi crecimiento en el Señor, y mi primer ministerio no fue enseñar, no fue tocar un instrumento, hermanos, no fue hacer otra cosa en la iglesia más que la limpieza. Yo lavaba los baños y yo ponía las sillas antes primero barrer y trapear el salón donde se hacía el servicio dominical en aquella iglesia en Ecatepec, en Jardines de Morelos, Ecatepec. Estoy hablando hace como 24 años más o menos, porque fue por ahí del año 2000, hermanos. Entonces, ese fue mi primer ministerio, hermanos, y nunca me avergoncé de que yo fuera, cuando menos entre 1 año y medio, más o menos, fui el encargado de la limpieza en el auditorio, y amaba lavar los baños de la iglesia, hermanos, de verdad. Era un gozo para mí. Ahora Dios me tiene aquí pastoreando y enseñando su palabra, pero yo les quise compartir ese testimonio para decirles, hermanos, que no hay
ministerio tan grande o tan pequeño dentro de la iglesia. Todos somos importantes, todos somos necesarios y hay diversidad de dones, ¿sí? Entonces, vamos a recopilar para darnos a un último punto y ahí cerrar este tiempo, hermanos, y es que las características de los dones espirituales, primero es que vienen de parte de Dios y como vienen de parte de Dios, son sobrenaturales en la manera en que vienen de parte de Dios, no en la forma en que se hacen, sino que como viene de Dios, eso es lo sobrenatural. Y las dones espirituales, hermanos, son dados de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Dios elige dónde nos quiere tener sirviendo. Y en este punto 4, hermanos, es que hay que comprender que hay diversidad de dones, que no hay un don más importante o una habilidad o un trabajo en la iglesia más importante o menos importante que otros, todos son para el último punto. Eso quiero llegar, hermanos, en un último punto, es que el punto primordial de los dones espirituales, los cuales vienen de Dios de una manera sobrenatural y que son abundantes y que Él nos pone donde Él quiere, hermanos, el punto importante de esto es el 5 y es que los dones espirituales son para la edificación, para el provecho, para la perfección, ¿verdad, hermanos?, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el propósito primordial de los dones, la edificación de los santos de la iglesia. Cuando hablamos de edificación es construir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, de los miembros de su iglesia, ¿verdad? Es construir el carácter de Cristo en cada uno de sus miembros mediante el servicio mutuo. Esa es la edificación, lo vuelvo a leer, construir el carácter de Cristo en cada uno de sus miembros mediante el servicio mutuo. Tengo algunos textos, son varios, pero pues me voy a conformar con mostrarte solamente 2 versículos. Efesios 4 versículos 12 y 13. Es muy claro ese punto, hermanos. Dice, Efesios 4, 12 al 13, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿verdad? Dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, cualquier don, cualquier habilidad, cualquier trabajo que tengas dentro de la iglesia, después de ver sus características, en su último punto podemos ver, después de 5 puntos, hermanos, es que su propósito primordial es la edificación del cuerpo de Cristo. Es para provecho de la iglesia, es para perfeccionarnos dentro de la iglesia y esa construcción es construir el carácter de Cristo y lo vamos a hacer sirviendo unos a otros en su cuerpo que es la iglesia. Pues estas son las características, amados hermanos, de lo que son los dones espirituales. Y antes de terminar con una oración, lo repito para que podamos entender. Las características, perdón, son que vienen de parte de Dios, de ahí que son sobrenaturales porque vienen de parte de Dios. Dios nos los da de acuerdo a su propia voluntad. Hay una una gran gama para servir al Señor y su propósito, hermanos, es la edificación, el perfeccionamiento, la capacitación, hermanos, y el provecho del cuerpo de Cristo. Teniendo esto, hermanos, creo que no hay mucho más que añadir o aclarar. Y estemos orando, hermanos, para que nosotros, entendiendo las características de los dones espirituales, podamos ser obedientes a Dios, sirviendo a nuestras iglesias como Él quiere. Vamos a orar. Padre, gracias pues por este tiempo, Señor, pero sobre todo por tu palabra, que nos muestras claramente cuáles son Señor, las características de los dones que nos has dado, Padre Celestial, y cuyo propósito es precisamente llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, y lo vas a hacer en nosotros por medio de tu Espíritu, por medio de los dones y habilidades que nos has dado y al ponernos a los pies de los santos de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de una manera agradable, diligente y amorosa para tu gloria y para edificación de nosotros, Señor. Pues gracias por todo esto y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues espero que haya sido de ánimo, hermanos, su edificación para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Nos vemos el fin de semana. Hasta pronto.